Otro género de cocos que estaremos estudiando en esta oportunidad y que son de importancia médica son los estreptococos. Y los estreptococos, como ustedes pueden observar en la imagen, se refiere a que son coquitos en cadena. Sufren divisiones, sus paredes celulares no se separan completamente, se dividen en un solo plano, como lo podemos observar, y es así como se van formando cadenas. Pueden ser cadenas cortas o cadenas largas de hasta aproximadamente 30 coquitos. Son, en este caso, los del género Streptococcus, cocos gram positivos. Dentro del género de los estreptococos existen diferentes especies. Más adelante incluso veremos un cuadro en donde pues se clasifican las diferentes especies a partir de eh, los carbohidratos que expresan en su superficie, que ha sido una de las formas de clasificarlo. Más sin embargo, también pues existen otras maneras de clasificarlo, ya no por estos grupos antigénicos de superficie de naturaleza de carbohidratos, sino que también por sus reacciones a antibióticos, entre otras. Eh, Uno de los estreptococos de mayor importancia es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes. Abarca varias subespecies, pero todas estas bacterias se agrupan dentro de la especie Piógenes, y pues se refieren precisamente a que son piógenas, es decir, productoras de pus. Este es la causa principal de la faringitis estreptocócica, porque también pueden haber faringitis virales y de sintomatología muy similar. Esta puede conducir a la escarlatina y a su vez eh, la presencia de piógenes en una infección local puede dar lugar a los días a una fiebre reumática, y pues la fiebre reumática seriada o repetida puede llevar a cardiopatía reumática. Entonces vamos a ir viendo pues más adelante la parte de la patogenia y la parte de las enfermedades que se producen, y vamos a ir detallando estos aspectos. La capacidad de algunas cepas para producir infecciones catastróficas en los tejidos profundos condujo en cierta época en los tabloides británicos el seudónimo o el apodo de bacteria come carne, porque encontraremos dentro del género Streptococcus una especie que va a producir una necrosis eh, bastante exacerbada, que da la apariencia de la destrucción, o como que si la bacteria se comiera la carne. El estreptococo del grupo B es el Streptococcus agalactiae, y es la causa más común de septicemia en los recién nacidos. Es un estreptococo que vamos a ver no pareciera tener mayor relevancia, excepto que los recién nacidos ha mostrado la capacidad de poder causar afecciones graves en los mismos. El neumococo es el nombre común del Streptococcus pneumoniae, es el agente causal principal de la neumonía y también de meningitis. Más adelante hablaremos también en detalle de cada uno de estos. Bueno, en cuanto a la morfología de los estreptococos, ya hablamos, son cocos gram positivos dispuestos en cadenas, son un poco más pequeños que los estafilococos, pero la verdad, vistos al microscopio, sería muy difícil poder diferenciarlos en cuanto a su tamaño. Y como ustedes pueden observar aquí en la imagen, y lo hablábamos también con el caso de
los grupos de estafilococos a la hora de hacer un extendido a partir de un cultivo o incluso a partir de una muestra al hacer el gram y al hacer el extendido, nosotros mismos podemos romper los racimos de uvas y que queden en forma de estrepto, suponiendo por ejemplo que estos fueran estafilos. Entonces, eh, por eso después debemos de hacer, por ejemplo, la prueba de la catalasa para poderlos dividir o diferenciar realmente si es estafilococo o es estreptococo. La longitud es de un solo par, es decir, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que hay diplococos, o sea, son dos cocos, pero en este sentido es porque pues se ha roto, por ejemplo, las cadenas y por eso han quedado, por ejemplo, en una sola unidad o han quedado en diplococos o han quedado como tétradas, es decir, de 4, etcétera. Pero llegan hasta 30 bacterias unidas. No son ácidos resistentes, esto es parte de las clasificaciones bioquímicas. No forman esporas, eh, típicamente las esporas son de los bacilos, entonces los cocos tradicionalmente no están asociados a esporas hasta la fecha. Carecen de motilidad, ya hablábamos sobre los organelos de locomoción como los flagelos y los pilis, y en este caso pues no aparecen flagelos de locomoción, por ende no tienen motilidad. Algunos forman cápsulas compuestas de polisacáridos o de ácido hialurónico, más adelante lo vamos a ver eso. Ya hemos hablado que el asunto de la presencia de cápsulas confiere un factor de virulencia porque las bacterias pues se vuelven más difíciles de fagocitar. Características bioquímicas y del cultivo. Esto es importante porque ha servido como una forma de clasificar al género de Streptococcus y sus especies. Eh, Primero, pues son aerobias y anaerobias facultativas como los estafilococcus. Las colonias son pequeñas, de hasta 2 milímetros, y lo importante o lo más relevante mencionar es que están rodeados por una zona donde se han hemolizado los eritrocitos suspendidos en el agar. Esto que estamos observando aquí es un agar sangre. Quiere decir pues es una placa de Petri en donde pues hemos preparado un cultivo a base de sangre. Entonces la sangre en sus principios cuando pues sí se comenzó a investigar, pues usaba sangre humana. Hoy eso no es nada factible, sino que se utiliza sangre de cordero. Ya la venden. Entonces, los laboratorios utilizan estos medios de cultivo pues porque precisamente darían las condiciones más similares a las condiciones in vivo, es decir, a las condiciones reales en el ser humano, porque sería sangre. Entonces, lo que se observa es que en los estreptococos presentan dos clases de hemólisis. Tenemos tres, pero realmente solo dos son reales. ¿Okay? Tenemos la alfa-hemólisis, en donde vemos una especie de coloración verdosa. Y esto es porque no se hace la hemólisis total de los eritrocitos. Cuando nosotros decimos hemólisis, hemo significa sangre, lisis significa rompimiento de la célula. Y ya sabemos que el rompimiento de la célula es sinónimo de destrucción, de muerte, de lisis celular. Entonces, en la alfa-hemólisis lo que pasa es que la destrucción de los eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos, como los quieran llamar, es parcial, no es total. En la beta-hemólisis, entonces sí, vemos el halo claro o translúcido que ustedes pueden observar. Esto es porque puedes ver a través de la placa porque ha desaparecido completamente la presencia de los glóbulos rojos. Han sido destruidos en su totalidad. Entonces es una hemólisis total. En este caso, la gamma hemólisis se refiere pues que no hay hemólisis,
por eso es que, pues, en términos estrictos, no es hemólisis, no hay hemólisis. Por eso es que realmente solo se divide la hemólisis en dos, en alfa y en beta. Pero pues algunos estreptococos no producen ni alfa ni beta y pues ese es el tercer grupo, entre comillas, de hemólisis, pues no presentar hemólisis. Y lo que hablábamos también anteriormente, los estreptococos son catalasa negativo y eso es lo que nos permite pues diferenciarlos de los estafilococos, porque ya vimos que morfológicamente son muy parecidos. Entonces, para poder hacer una diferencia entre ellos, utilizamos la prueba de la catalasa. A principios del siglo XX, una clasificación basada en hemólisis y pruebas bioquímicas era suficiente para asociar algunas especies de estreptococos con infecciones en humanos y animales. Rebecca Lansenfield, quien demostró un antígeno carbohidrato en extractos de la pared celular de los estreptococos beta-hemolíticos, dio una base más sólida a esta taxonomía. Sus estudios formaron una clasificación por serogrupos, como los A, B, C, hasta la W, cada uno de los cuales se correlaciona en general con las especies establecidas que ya mencioné. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es alfa-hemolítico. Los Streptococcus pyrida son alfa-hemolíticos y carecen tanto de los antígenos carbohidratos de grupo de los Streptococcus piógenes. Los Streptococcus viridans son miembros de la flora bucal normal de los humanos. Entonces, todavía se sigue utilizando la clasificación de Lansenfield y pues se refiere en esencia a eso, a la presencia de los carbohidratos en la superficie de las bacterias. Entonces, pero a su vez también la otra forma o criterio de clasificación son entonces las hemólisis. Algo relevante, por ejemplo, los neumococos tienen una cápsula de antígenos y eso es importante. Bueno, que los piógenes son beta-hemolíticos y que los del grupo A y B son los que causan las enfermedades más comunes. Bueno, antes se tenía el género bueno, se tenía el grupo de los D, pero eso ya se convirtió a los enterococos. Pero no voy a hablar en esta clase sobre los enterococos. Esta es la tabla de la que les he estado mencionando y aquí tenemos la clasificación de Lansenfield, en donde pues los agrupa con las letras A hasta la W. Qué feo, lo voy a borrar mejor. Y pues también pues la parte de las hemólisis. Entonces, la parte de las hemólisis. Aquí tenemos apiógenes, pertenece al grupo A y es beta-hemolítico. Entonces, típicamente son llamados gas, pero no tiene nada que ver con gas. O sea, es solo que está en inglés, pero traducido esto sería streptococo del grupo A, gas, solo que está en inglés. Entonces, y Galactiae, que también es beta-hemolítico, pero por la clasificación de Lansenfield, es decir, según los carbohidratos que presenta, es del grupo B. Entonces, Streptococcus pneumoniae, que lo conocemos comúnmente como el neumococo, es alfa-hemolítico, pero no se puede clasificar según Lansenfield, porque no presenta ninguno de los carbohidratos como los demás. ¿Ok? Entonces no se clasifica o no entra en ninguna clasificación de Lansenfield. Y bueno, y los enterococos, como ya había mencionado, no vamos a profundizar en ellos.
eran antes estreptococos considerados del grupo D, según la clasificación de Lancenfield, pero pues ahora no forman parte de los estreptococos, sino que se formó su propio género, y que se llaman enterococos. En esta tabla también podemos ver unos elementos muy importantes. Más adelante vamos a hablar sobre estos. Por ejemplo, en el caso de Piógenes, y ya lo estábamos hablando anteriormente también, las cápsulas pueden ser de origen de polisacáridos, como el caso de Streptococcus pneumoniae, o puede ser formado por ácido hialurónico, como en el caso de Streptococcus pyogenes. Bueno, sobre factores de virulencia, ya pues obviamente en la cápsula ya lo hemos hablado. Aparecen otras enzimas como la neumolicina y la neuroaminidasa, después se hablará de ello. Aparece la proteína M, ácidos lipoteicoicos, exotoxinas, estreptocócicas, las estreptolicinas, que más adelante hablaremos de ellas. O sea, y bueno, las enfermedades que produce son variadas, también más adelante hablaremos sobre ellas, como la faringitis estreptocócica, el impétigo, que lo mencionamos del género Staphylococcus, porque Staphylococcus aureus puede producir el impétigo buloso, similar al impétigo de Streptococcus, pero que el principal agente es reconocido con la formación de impétigo es Streptococcus pyogenes. El choque tóxico, que va a ser producido por un superantígeno, al igual que el superantígeno de Staphylococcus, Streptococcus también tiene superantígeno. Y la fiebre reumática y la glomerulonefritis, que se van a producir como situaciones, digámoslo así, crónicas, o que se van a presentar después de haber estado en contacto de manera recurrente con el Streptococcus. Entonces va a aparecer una especie de enfermedad autoinmune. En este caso estas dos serían autoinmunes, afecciones autoinmunes, en el sentido que es nuestro propio sistema inmunológico confundiendo estructuras celulares de los riñones, para el caso de la glomerulonefritis, para el caso, por ejemplo, de la endocarditis en el corazón o en las articulaciones. En la fiebre reumática tendríamos estructuras celulares muy parecidas antigénicamente con la de Piógenes, y pues eso haría que creemos anticuerpos que irían y atacarían según nuestro sistema inmune a Piógenes, pero realmente estaría atacando a nuestros órganos. Entonces son prácticamente acciones autoinmunes, afecciones autoinmunes, a consecuencia de la estimulación constante de la bacteria en nuestro sistema inmunológico. Bien, aquí vamos a evidenciar varias de las estructuras que presenta la pared celular, que obviamente es gram positiva, de el Streptococcus del grupo A beta hemolítico, que también lo podemos llamar Streptococcus pyogenes. Ok, en el diagrama se muestra la ubicación del peptidoglucano, que es propio y característico de las gram positivas, por eso son gram positivas, y los carbohidratos antigénicos de Lancenfield, que pues se utilizó en su época para hacer categorías o grupos. La proteína M y el ácido lipoteicoico se asocian con la superficie celular y los pelos, y el ácido lipoteicoico y la proteína F median enlace con la fibronectina de la superficie del hospedador. Vaya. Bueno, veamos esto que dice aquí también. Antes de empezar a explicar, la proteína M y el ácido lipoteicoico, LTA, se adhieren a la pared celular, pero se extienden más allá, a menudo en asociación con los pelos similares a la vellosidad. Eso tiene que ver con esto que vamos a observar acá. Pero primero comencemos por aquí. ¿Qué es esto que estamos observando aquí? Esto es una célula epitelial, o sea, es una célula nuestra, ¿okay? De un tejido.
Y pues nuestras células expresan, si ustedes hacen un zoom por aquí, ¿ya? Expresan la proteína fibronectina, es una proteína de superficie presente en nuestras células. ¿Ok? Entonces, si ahora nos vamos, me voy para este lado para que quizás veamos menos desorden a la derecha. Podemos ver que tenemos en la pared celular de la bacteria, en este caso del Streptococcus, pues algo que no nos sorprende, el peptidoglicano. Ok, estamos bien, eso es propio de la pared celular gram positiva, pero encontramos la proteína M, que ustedes ven está anclada al peptidoglucano y pues se extiende más allá en la parte externa de la bacteria. Ok, esa es interesante. Ya la vamos a hablar porque la proteína F, ustedes también la pueden ver ahí, también se ancla al peptidoglicano y también ustedes pueden observar sobresale y los pelos. Ok, primero esta parte. Tanto la proteína F como en este caso la proteína M, ustedes pueden ver, voy a borrar quizás para que nos... Bueno, ustedes pueden ver que tanto la proteína F como la proteína M pues hacen una especie de interacción con la fibronectina de nuestras células. Entonces funcionan como si fueran una especie de adhesinas. O sea, le permiten adherirse, juntarse, pegarse a nuestras células. Ok, vamos a borrar para que no nos confundamos tanto. Ahora lo de los pelos. Ok, esto que está aquí es un pelo. Ahora hagámosle un zoom. Es esto que tenemos aquí. En los pelos nosotros vemos, por ejemplo, a la proteína M, ¿okay? Cómo se enlaza con el ácido lipoteicoico y esto se une también a la fibronectina. Entonces, estamos hablando en términos concretos que la proteína F, la proteína M, los pelos van a interactuar. Bueno, incluso en este caso, pues en cierto modo, el ácido lipoteicoico y hasta la pared celular van a formar o van a tener las condiciones para poder anclarse a, a las células, supongámoslo así, para facilitar la unión de la pared celular con la pared bacteriana, pongámoslo así, la pared celular bacteriana con la pared, perdón, con la membrana celular del huésped. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es el inicio de un proceso invasivo. Lo que está buscando la bacteria es acercarse lo más posible a la célula, anclarse y a partir de ahí pues entran en juego las toxinas que ya vamos a ver. Y eso va a causar pues el deterioro, el daño celular, la afectación al tejido y va a activar la acción del sistema inmunológico y bla bla bla. Ya vamos a ir viendo todo el proceso que va desencadenando. Pero todo inicia con el anclaje de estas proteínas de superficie de la pared celular que están ancladas al peptidoglucano y que interactúan con la fibronectina de superficie de nuestras células. Y no solo esto, sino que por ejemplo la proteína M, que ya la vimos, es antifagocítica. ¿Ok? Quiere decir que esa proteína que tiene este estreptococo en la pared celular, en su parte externa, evita poder ser fagocitada por nuestras células. Productos extracelulares con actividad biológica. Bueno,
tenemos la streptolicina. Son varias las enzimas. Vamos a tratar de hablar de algunas. La streptolicina O es una citotoxina, o sea, es una toxina que destruye tejido, formadora de poros, al igual que la alfa-toxina entonces del Staphylococcus aureus. Abre poros en las células y pues obviamente eso las destruye. Quelisa a los leucocitos, células tisulares y plaquetas. ¿Qué más hace la streptolicina O? Se inserta en forma directa dentro de las membranas celular de las células hospedadoras, formando poros transmembranosos de una manera similar al complemento o a la toxina alfa. El complemento es como funciona nuestro sistema inmunológico. Son una serie de proteínas que pues lo que hacen es destruir a las bacterias de diferentes formas. Una de ellas es pues haciendo esto, haciendo poros en la pared celular para poderlas destruir. Entonces la streptolicina O, que en este caso es de la bacteria, funciona como si fuera el complemento o como si fuera la alfa-toxina del estafilococo. Es antigénica, lo que quiere decir que se producirán anticuerpos contra ella. Y pues tenemos la prueba de la antistreptolicina O, que nos ayuda a hacer un diagnóstico para conocer en el suero del paciente si está presente la streptolicina O. Si la prueba del anticuerpo antistreptolicina O sale positiva, quiere decir que pues obviamente el paciente ha tenido contacto con la bacteria porque aparece el anticuerpo contra este antígeno. Toxinas superantigénicas del estreptococo, o sea, tiene superantígeno como lo tiene también el estafilococo. Ya habíamos hablado que el problema con el superantígeno es que se une a la célula presentadora de antígenos con la célula efectora y no se separa, de manera de que hace una estimulación constante y esto da lugar a que pues, se liberen grandes cantidades de citocina. Y esta gran cantidad de citocinas va pues, a producir grandes afecciones en el sistema inmune por una hipersensibilización, digámoslo así. Va a producir fiebre, va a producir exantema, que puede llevar incluso a la escarlatina. Más adelante se van a ver estas patologías. La proliferación de los linfocitos T, ya habíamos hablado que algunas de las citotoxinas o interleuquinas tienen propiedades hematopoyéticas, entonces van a favorecer a que se produzcan grandes cantidades de células blancas y a su vez que se diferencien. Va a suprimir a los linfocitos B, este superantígeno de estreptococos, y va incluso a aumentar la sensibilidad del huésped a las otras endotoxinas producidas por la misma bacteria. Ok, otros productos extracelulares, o sea, otras enzimas que puede producir la bacteria y que pues nos causan afección. La streptocinasa. La streptocinasa causa lisis de los coágulos de fibrina por medio de la conversión del plasminógeno del plasma normal a la proteasa plasmina, y la plasmina rompe a la fibrina. Entonces va a evitar pues la formación de coágulos en términos prácticos pues. La hialuronidasa, pues es una enzima que pues le permite degradar el ácido hialurónico y de esa manera pues también poder movilizarse la bacteria entre las células. En este sentido, por ejemplo, si supongamos cada una de estas es una célula, cada uno de estos bloques, la hialuronidasa, por ejemplo, le podría permitir migrar en un sentido horizontal a la bacteria de una célula a otra y de una a la otra, y eso es lo que permite la hialuronidasa. Las nucleasas pues son enzimas que tienen la capacidad de romper
ácidos nucleicos. Y la peptidasa C5A es una enzima que degrada el componente 5, C5A del complemento, que es el principal factor que atrae a los fagocitos a los sitios de depósito del complemento. Entonces, digámoslo así, sería como que eh, tiene la enzima capaz de destruir a la que da el pitazo a las otras células para que lleguen y fagociten a una bacteria que está infectando, en este caso el Streptococcus. Entonces, todos estos mecanismos que acabamos de ver, pues van a facilitar eh, la persistencia de la infección por parte de esta bacteria, evadiendo también pues a nuestro sistema inmunológico. Aquí tenemos un esquema en donde pues podemos ver la presencia de estas enzimas que acabamos de platicar. Los acontecimientos celulares son similares a los de Staphylococcus aureus. La streptolicina O es una toxina formadora de poros similar a la alfa-toxina de Staphylococcus, igual que cómo funciona también el complemento. Y existen muchos productos extracelulares, como ustedes pueden ver ahí a la derecha. Una diferencia es que en tanto que el Staphylococcus aureus tiende a estar localizado, los Streptococcus del grupo A, o sea, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, llamado Streptococcus piógenes, tiende a dispersarse en forma difusa, como se muestra en la célula de la derecha. Ustedes pueden ver ahí cómo, pues obviamente sí entró en una célula a través de la formación de los poros por la streptolicina. Obviamente, pues aquí ocurrió lo que habíamos hablado de la fusión a partir de los pelos y a partir de la fibronectina presente en la célula del huésped, que permitió el anclaje de la célula y bueno, después viene la bacteria, libera la streptolicina O, se une pues la célula huésped y pues forma el poro, se introduce y bueno, se multiplica en su interior. Entonces después de ahí la bacteria puede evitarse el trabajar de manera externa, sino que pues pasar de una célula a la otra por el contacto estrecho que existe pues en los tejidos, el contacto que existe entre célula y célula. Esto quizás se deba pues, a la presencia de la hialuronidasa, como ya habíamos hablado. Entonces esto se convierte en un factor de difusión, o sea, un factor que le permite a la bacteria poder diseminarse o difundirse, pues. Y pues esto también lo hace resistente a la fagocitosis porque pues está migrando o se está moviendo de manera intracelular, o sea que queda alejado de, eh, de las manos o de la acción del sistema inmunológico. Debajo de la célula, la fijación del factor H media el escape de los gas de los neutrófilos polimorfonucleares. Entonces el factor H impide también la fagocitosis y también interactúa con la C5A para evitar la fagocitosis. Y bueno, también por ahí entra la participación de la proteína M. La transmisión ocurre de persona a persona, pues debido a las grandes gotas producidas por las personas infectadas durante estornudos o incluso durante la conversación, hablando en el caso, por ejemplo, de las afecciones de faringitis. Um, Esta transmisión por gotas es más eficiente a corta distancia, por ejemplo de 61 centímetros a 1,5 metros, que es lo que existe, que esta clase de interacción tan estrecha existe, por ejemplo, con nuestros familiares o con nuestros compañeros en las escuelas. Por eso eh, es la afección de la faringitis y la necesidad del contacto estrecho hace que esta afección sea más común en los niños que en los adultos. Bueno, un poquito sobre la parte de la epidemiología. Ya estábamos hablando de que pues una de las patologías quizás locales, para clasificarlas entre locales y diseminadas, que vamos a padecer con estreptococos,
En este caso, Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, gas, en otras palabras, es faringitis. Ok, es la causa bacteriana más común de la faringitis, aunque hay que hacer diagnóstico diferencial con la faringitis viral. Ocurre por la dispersión de gotas a corta distancia provenientes de la nariz y garganta, como acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Los estreptococos del grupo A son la causa bacteriana más común de faringitis en los niños entre 5 y 15 años, y ya expliqué por qué. Y los portadores asintomáticos, que son menos del 1%, pueden ser la fuente de gas, en particular si existe la colonización en la nariz igual que en la garganta. Entonces, esto no es nuevo porque ya hemos hablado. El hecho de que una enfermedad pueda producir portadores asintomáticos permite la difusión de la enfermedad o la existencia de la misma pues en el ecosistema. El impetigo, ya lo hemos también hablado desde que estábamos hablando con Staphylococcus aureus en la parte 1. Entonces ocurre cuando la colonización cutánea transitoria por gas se combina con traumatismos menores como picaduras de insectos o rasguños, porque pues estamos hablando de que pues también Streptococcus forman parte de la microbiota de la piel, y la única forma en la que pues causan afección en la piel, o sea una afección local, es de que exista un daño o una lesión que le permita pues invadirnos. Las pequeñas pústulas en la piel se dispersan en forma local debido al rascado y a otros sitios por contacto directo o fomites compartidos como la toalla o ropa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que pues las lesiones solo se pueden migrar hacia otra localización por contacto directo hacia, por ejemplo, en el caso de la pústula, la secreción de pus que se produce, y llevarla así con las manos o con la ropa o con cualquier tejido o con cualquier elemento inerte, llevarlo hacia otra parte del cuerpo. Por ejemplo, un pañuelo o una toalla que usáramos para limpiar la pus que está produciendo la lesión inicial y la llevemos a otra parte del cuerpo, entonces estamos haciendo esa transmisión. O pues de persona a persona, o del paciente, del personal del paciente, del personal médico a otro paciente. Esa sería es una forma de transmisión prácticamente por contacto. Infecciones de heridas y la fiebre puerperal. Pues en su momento la fiebre puerperal fue un gran problema. Hoy bueno, se deben de practicar medidas de bioseguridad estrictas, por ejemplo en el procedimiento del parto, que eviten pues precisamente estas afecciones. Como los estafilococcus, la transmisión de un paciente a otro es por las manos del médico y de otros asistentes de salud que no sigan las prácticas recomendadas, como el lavado de manos, por ejemplo, el calzado de guantes y bueno, cuidar las condiciones para poder atender un parto y de esa manera evitar que las bacterias pues entren en la cavidad vaginal de la mujer y pues de esa manera pueda diseminarse a través del torrente circulatorio y pues poder producir la fiebre puerperal. Síndrome de choque tóxico por estreptococos. Bueno, no es muy nuevo para nosotros porque ya hemos hablado sobre el síndrome de choque tóxico, en este caso por estafilococo. ¿Ok? O STSS en el caso del síndrome del choque tóxico por estreptococos. Ok, los síntomas de choque pues son deficiencia renal, diarrea, que esto se produce obviamente por la liberación de citocinas, y estas citocinas pues se producen por la presencia del tan famoso superantígeno. ¿Okay? Entonces, como en este caso ya estamos hablando de una afección sistémica, porque la toxina se libera pues al torrente y viaja a todo el cuerpo, estamos hablando de un compromiso de múltiples órganos. Ya no estamos hablando de algo local, ya, sino que ya estamos hablando de problemas de todo el cuerpo. Hay una invasión rápida con propagación al torrente sanguíneo y a diferentes órganos distantes, y eso es una característica precisamente de las toxinas.
La transmisión ocurre de persona a persona debido a las grandes cuotas producidas, como ya habíamos hablado, al toser, estornudar o incluso a la hora de hablar. Esta transmisión por gotas es más eficiente pues a corta distancia, como ya habíamos hablado. Y en este esquema pues tenemos precisamente esta representación de cómo pues por ejemplo la faringitis estreptocócicas tiene que ver con la vía respiratoria superior, en el caso de, bueno, perdón, con la cavidad faríngea, mejor dicho, um, con las gotitas de saliva, pero pues obviamente que se inhalan cuando una persona tose y todo, pero que se alberga a nivel de la faringe. Con la parte del impétigo, pues que es una afección local y pues se produce eh, típicamente es localizada en una sola parte, pero pues que puede migrar, bueno, no migrar, nosotros la transportamos, puede aparecer en otras partes del cuerpo porque nosotros no nos autoinoculamos al tocar una lesión y la llevamos hacia otra parte del cuerpo. Ya cuando hablamos del síndrome del choque tóxico por estreptococo, si ustedes pueden ver, sí se ve bien pequeñito, pero aquí tienen el código. Por ejemplo, se ven las bacterias, ¿ok? Y también se ve el superantígeno, que pues pasa a la circulación y pues se disemina por todo el cuerpo. A la izquierda tienen una cápsula clínica que me gustaría pausen el video y la lean, ¿ok? Secuelas de la infección por estreptococos. Bueno, la fiebre reumática aguda es una secuela de infección respiratoria no cutánea. Es decir, lo que se ha evidenciado es que la fiebre reumática, que como ya mencioné, es una afección autoinmune. O sea, es nuestro sistema inmune quien confundiéndose eh, al querer producir anticuerpos que maten a la bacteria, pues afecta a nuestras células. Entonces la fiebre reumática aparece como una secuela, por ejemplo, de una faringitis. Por ejemplo, no de impétigo, que impétigo sería una afección cutánea por estreptococo, pero lo que se ha visto es que la fiebre reumática aparece no, por ejemplo, por el impétigo, que es una afección de la piel, sino que aparece, por ejemplo, por la faringitis o por la neumonía, que también es otra afección por estreptococcus neumonía, que también, pues obviamente es un estreptococo. La cardiopatía reumática es producida por la fiebre reumática recurrente. O sea, aquellos pacientes que han mostrado eh, varios episodios de fiebre reumática, luego han desencadenado cardiopatía reumática. Es decir, el corazón, se generan anticuerpos que van y atacan al corazón después de haber tenido varios episodios de fiebre reumática. La glomerulonefritis también, es decir, conforme se tienen varios episodios de fiebre reumática, también se producen anticuerpos que van y atacan al glomérulo renal, produciendo la glomerulonefritis. Entonces, lo único para este último punto es que se han evidenciado que hay ya algunas cepas específicas que desarrollan esta inmunidad que tiene una relación con el glomérulo renal. Es decir, estas cepas producen anticuerpos que pueden atacar al glomérulo porque pues presentan una similitud en cuanto a las células del glomérulo. Entonces los anticuerpos que se producen se confunden y van y atacan a las células del glomérulo renal, pensando que son estas cepas de Streptococcus. Bueno, manifestaciones. Ya esto en forma de resumen para culminar con la parte de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Opiógenes. Pues ya lo hablamos, produce la faringitis estreptocócica, produce el impétigo, produce la erisipela. De la erisipela tenemos la imagen a la derecha que podemos ver
El eritema difuso y la inflamación en el rostro de esta mujer es obviamente evidente. La infección puerperal, la de las mujeres que parieron y no se tuvieron las condiciones de asepsia y antisepsia adecuadas. La enfermedad asociada con la exotoxina, como el caso de la escarlatina y el síndrome de choque tóxico por estreptococo. Las secuelas que las acabamos de ver, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis, sin mencionar la parte de la endocarditis, etcétera. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la parte del estreptococo.